Mateo capítulo 6, versículo 25 al 34. Dice la palabra del Señor: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Que el Señor bendiga su palabra en esta noche. Como todos saben, el Señor aquí está predicando el Sermón del Monte, y Él va a usar el capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Y en el capítulo 5 el Señor va a describir cuáles son las características de aquellos que forman el reino de los cielos. ¿Qué características tienen aquellos que son los ciudadanos del reino de los cielos? Y ahí Él va a expresar las bienaventuranzas. Bueno, va a decir que los ciudadanos del cielo son pobres en espíritu, lloran, tienen hambre y sed de justicia, son mansos, son pacificadores. Pero en el capítulo 6, el Señor va a mencionar del versículo 1 al 18 que esos ciudadanos del reino de los cielos tienen que desarrollar piedad. Y el Señor allí en el capítulo 6, versículo 1 al 18, que es el pasaje anterior al que hemos leído, Él va a decir que los ciudadanos del reino del cielo son personas que dan, oran y ayunan, pero no buscando la aprobación de los hombres como hacían los fariseos, sino la aprobación de Dios. Pero desde el capítulo 6, versículo 19, del 19 al 34, Jesús advierte dos peligros que enfrentan los ciudadanos del cielo. En primer lugar, allí en los versículos de los versículos 19 al 24, el Señor va a decir que hay un peligro, que son las riquezas, el amor a las riquezas. Y el Señor va a decir que no podemos nosotros, que somos ciudadanos del cielo, hacer tesoros en la tierra, sino que tenemos que hacer tesoros en los cielos. Ese es el primer peligro de los ciudadanos del cielo que están acá en la tierra, querer acumular tesoros en la tierra. Pero el pasaje que vamos a desarrollar hoy, vemos otro peligro, el peligro de la ansiedad, el peligro de preocuparnos de una manera terrenal, de tal manera que dejemos de enfocarnos en lo que es el cielo. Por eso, hermanos, yo este pasaje que acabamos de leer lo dividí en 4 encabezados. Vamos a ver en esta noche el mandamiento, las razones, el origen y la solución para la ansiedad, la preocupación. Entonces vamos a comenzar en primer lugar que el Señor va a expresar que hay un mandamiento, y eso lo vemos en los versículos 25, 31 y 34. Fíjense en lo que dice el versículo 25. Por tanto os digo, está hablando Jesús, no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Versículo 31. El Señor vuelve a decir, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Y versículo 34, el Señor vuelve a decir, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal. El Señor aquí expresa un gran mandamiento.
El Señor aquí prohíbe terminantemente el estar ansioso por las cosas de este mundo. En este caso, el Señor no está hablando de riquezas. El Señor aquí está hablando de cosas básicas y necesarias como es el alimento y el vestido. Un ciudadano del cielo no debería estar ansioso, ya que el Señor considera la ansiedad como un pecado, como una prohibición. Por 3 veces el Señor dice, no se preocupen, no se afanen. Ahora bien, ¿qué significa la palabra ansiedad o afán? Esto es muy interesante. La palabra preocupación, ansiedad, es una angustia ante una posible situación de necesidad. Es temor o adversidad. Da la idea de alguien que se está ahogando, asfixiando. También da la idea de una mente dividida. Da la idea de una persona que tiene su mente dividida. Una parte está en el cielo, otra parte está en la tierra. Da la idea de alguien que vive angustiado, tensionado y turbado. Esa es una persona ansiosa. Es una persona que está angustiada, turbada. Es una persona que su mente está dividida. El mejor ejemplo es el de Marta. Cuando Jesús visitó el hogar de Lázaro, de Marta y María, dice el relato bíblico que Lázaro estaba sentado a la mesa. María estaba a los pies de Jesús escuchando sus enseñanzas. Pero Marta dice que estaba preocupada con muchos quehaceres y a su vez, es interesante, estaba irritada, irritada. A tal punto que le dijo a Jesús que le diga a María, su hermana, que la ayude. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte. Según este pasaje, la ansiedad nos turba, nos aflige, nos irrita y nos desenfoca de la principal necesidad que es estar a los pies de Cristo. Nos desenfoca de nuestra posición. Nosotros somos ciudadanos del cielo, no de la tierra. Y por lo tanto, hermano, la ansiedad es un pecado. Es un pecado. La ansiedad es un pecado. Ahora bien, quiero hacer una aclaración. No afanarse no significa que yo no debo ocuparme de las cosas de este mundo y que no debo trabajar, ya que Dios dice que el que no quiere trabajar, que tampoco coma. No significa eso. La Biblia enseña claramente que debemos trabajar. Ahora, como leímos en este pasaje, Dios alimenta a las aves, pero Dios no le lleva la comida a sus nidos. Nosotros tenemos que trabajar. Tenemos que salir a buscar un trabajo, pero el Señor nos va a proveer, pero nosotros tenemos que salir a trabajar. De la misma manera, nosotros a través de nuestro trabajo debemos salir a buscar la provisión que Dios suplirá en ese momento. Según la Biblia, el cristiano no debe ser una persona desocupada ni preocupada. El cristiano tiene que ser una persona ocupada. ¿Por qué? Si es una persona desocupada, está del lado de la pereza. Y si está y si es un creyente preocupado, está en el terreno de la ansiedad. El cristiano no tiene que ser ni desocupado ni preocupado, tiene que estar ocupado. Por lo tanto, hermanos, no debemos ver la ansiedad como una debilidad, sino como un pecado, ya que el Señor lo prohíbe 3 veces aquí en el pasaje que hemos leído. No os afanéis, no os afanéis, no os afanéis. Y hay un caso más que lo dice el mismo apóstol Pablo en el capítulo 4, versículo 6 de Filipenses. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. ¿Qué sustituye al afán y a la ansiedad? La oración, pero la oración con gratitud. Querido hermano, no gastes energía y tiempo en preocuparte, más bien gasta energía y tiempo en orar.
pero hazlo con acción de gracia, agradeciendo de antemano que Dios suplirá esa necesidad que hoy te está preocupando. Hermano, una cosa es agradecer a Dios cuando Dios ya te respondió, pero otra cosa, y esto implica más fe, es agradecer al Señor antes que el Señor te lo dé. Eso es un acto más grande de adoración, porque es fácil agradecer cuando ya el Señor te lo dio, pero ¿qué tal si agradecemos antes que el Señor te lo dé? Eso es un acto mayor de adoración y de fe. Entonces, en primer lugar, el Señor nos va a enseñar en cuanto a lo que es el afán, la ansiedad, es que es un mandamiento. ¿Y por qué es un mandamiento? Porque el Señor lo prohíbe porque es un pecado. Es un pecado. El preocuparnos y afanarnos por las cosas de este mundo es un pecado porque nos desenfoca de Cristo, de Dios, y nos estamos enfocando en nosotros mismos. Entonces, en primer lugar, vimos que hay un mandamiento, hermano. No hay que afanarse. No hay que preocuparse. ¿Por qué? Porque el afán y la ansiedad nos ahoga, nos asfixia, nos hace perder nuestro enfoque de que somos ciudadanos del cielo, no de la tierra. Nosotros estamos aquí de pasada. Pero en segundo lugar, el Señor nos va a dar las razones de por qué no debemos afanarnos, según este pasaje. El Señor nos va a dar 3 razones de por qué no debemos preocuparnos ni estar ansiosos. Siempre que el Señor nos prohíbe de algo, nos da las razones o argumentos para esa prohibición. No es que es un capricho del Señor, sino que el Señor nos va a dar por qué no debemos afanarnos según este pasaje. Hay 3 razones. Número 1, hay una razón lógica. Versículo 25 y 26 y versículo 28 al 30. Versículo 25 y 26 dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mira las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Versículo 28 al 30. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más vosotros, hombres de poca fe? Acá vamos a ver 3 razones por qué no debemos afanarnos. La primera es porque hay una razón lógica. La primera razón es una razón lógica por qué no debemos estar ansiosos. Si Dios nos dio la vida, dice el pasaje, ¿cómo no nos dará el alimento para sustentar la vida? Si Dios te dio la vida, ¿cómo no te va a dar el sustento para la vida? Si Dios me creó y me dio la vida, también me dará el alimento para sustentar mi vida. Sería algo cruel que Dios haya hecho al hombre y no haya hecho el alimento. Si Dios diseñó mi cuerpo, que por cierto el cuerpo es una obra maestra y perfecta, es ilógico pensar que Dios no me dará el vestido para ese cuerpo. Piensa y razona, querido hermano, si Dios me dio lo mayor que es la vida y el cuerpo, ¿por qué preocuparme de que Él no me daría lo menor que es el alimento y el vestido? El Señor en este pasaje usó 2 ejemplos de la naturaleza para que aprendamos que no hay razón para preocuparnos. Si Dios cuida y alimenta a las aves, ¿cómo no va a alimentar a sus propios hijos? Es una razón lógica, hermano. Si Dios viste a las flores, ¿cómo no va a vestir a sus hijos? ¿No valen ustedes más que las aves y las flores? Dice el Señor. Sería irracional que Dios alimente a las aves y vista a las flores, pero que a sus propios hijos les haga pasar hambre y no les provea del vestido. Eso sería irónico, cruel. Es como que un padre alimente a su mascota y haga pasar hambre a sus hijos. Eso sería algo cruel. Hablaríamos de un padre que no tiene amor. ¿Cómo es posible que el Dios del universo alimenta a las aves, viste a las flores y desatiende a sus hijos?
La Biblia enseña que Dios es un Padre amoroso y un ser misericordioso. En versículos anteriores se nos dice que Dios es un ser perfecto que hace salir su sol sobre buenos y malos y que hace llover sobre justos y injustos. Si Dios bendice aún a aquellos que no son sus hijos y que son ingratos y desagradecidos con Él, ¿cuánto más bendecirá a aquellos que son sus hijos? Si Dios aún le da el privilegio y la bendición que un impío que vive de espalda a Dios, le da el sol, le da la lluvia, ¿cuánto más a sus hijos, no? Por esta razón, querido hermano, cada vez que vea las aves y las flores, piensa lo siguiente: si Dios cuida y atiende a las aves y a las flores, con más razón cuidará de mí. Entonces, el Señor puso dos ejemplos de la naturaleza para que cada vez que veamos las aves y las flores, recordemos que el Señor, que nosotros valemos más que las aves y las flores. La segunda razón por lo cual no debemos estar ansiosos es una razón espiritual. Versículo 31 y 32. No os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Acá podemos ver que hay una razón espiritual. La relación que las aves y las flores tienen con Dios es una relación de criaturas a creador. Dios no es padre de las aves ni es padre de las flores. Dios es solamente su creador. Tampoco los gentiles o paganos tienen una relación paternal con Dios. Al contrario, estos gentiles o paganos viven de espaldas a Dios, confiando y adorando a dioses de piedra, de bronce y de madera. Pero solo aquellos que pertenecen al reino de Dios disfrutan de la paternidad de Dios. Un padre amoroso que cuida y alimenta cada día a sus hijos, que también está al tanto de todas sus necesidades, dice el versículo 32. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad. Hay una razón espiritual por qué no preocuparnos. Dios en su omnisciencia sabe de antemano lo que nosotros necesitamos. Hermano, Dios no necesita que nadie le venga a decir a él que fulano o mengano necesita eso. Dios ya lo sabe. Dios está al tanto de nuestras necesidades, lo dice el pasaje. Por lo tanto, hermano, no tiene sentido de que nos pongamos ansiosos, ya que nuestro Padre Celestial está atento a todas nuestras necesidades. Como dijo alguien, no deberíamos preocuparnos por nuestras necesidades. Nosotros deberíamos preocuparnos por nuestras debilidades. Esa es la preocupación que deberíamos tener, nuestras debilidades sobre aquellas cosas que ofenden a ese Padre amoroso, pero no por nuestras necesidades, porque Dios ya la sabe y Dios la va a suplir. Entonces vimos que no debemos preocuparnos porque hay una razón lógica, hay una razón espiritual. Nuestro Padre Celestial sabe que tenemos esa necesidad, Él está al tanto de eso. Pero hay una razón ineficaz. Versículo 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Hay una razón ineficaz o inútil. Aquí Jesús enseña de que nada sirve la preocupación porque la preocupación es ineficaz, inútil y sin fruto. El Señor pone de ejemplo el añadir un codo a la estatura. Esta frase no se refiere al cuerpo físico, es decir, a alargar 45 centímetros a mi estatura, sino más bien se refiere a alargar la vida sobre esta tierra. En, en la traducción, la Biblia de las Américas, este versículo dice así: ¿y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Nadie. La ansiedad ni siquiera podrá aumentar una hora a nuestra vida.
aquí en la tierra. Al contrario, muchas veces la ansiedad nos quitará horas de nuestra vida. Es decir, que podemos llegar a tener una muerte prematura por causa de la ansiedad. La ansiedad no prolonga la vida, al contrario, a veces acorta la vida. Por lo tanto, tengas una corta o larga vida, la ansiedad te hará vivir una vida miserable, miserable. Pero el énfasis de este versículo 27 es que por más que nos preocupemos, no podremos alargar ni siquiera una hora nuestra vida. La ansiedad no solo no podrá alargar la vida, sino que también no permitirá que disfrutemos la vida. Una persona ansiosa, preocupada, no es feliz. No es feliz. Vive una vida miserable. Entonces, hermanos, vimos el mandamiento, no os afanéis, dice el Señor. Vimos las razones por qué no debemos afanarnos, porque hay una razón lógica. Si Dios atiende a las aves y a las flores, ¿cómo no va a atender a sus hijos? Hay una razón también espiritual. Nuestro Padre Celestial sabe de nuestras necesidades. Él está al tanto de lo que a nosotros nos hace falta. Y hay una razón ineficaz e inútil, que por más que nos preocupemos, no va a tener ningún provecho, ningún beneficio. Y en tercer lugar vamos a ver el origen de la ansiedad. ¿Cuál es el origen de la ansiedad? ¿Por qué estamos ansiosos? ¿Por qué vivimos preocupados? El versículo 30 da la respuesta. Dice el versículo 30, y si la hierba del campo que hoy y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Cuál es el origen de la ansiedad, hermano? La poca fe. No es el poco dinero que uno tiene. La poca fe. La poca fe. Este término poca fe Jesús la mencionó en 3 ocasiones. Lo mencionó aquí cuando habla de la ansiedad. En segundo lugar, lo mencionó a Pedro cuando caminaba por las aguas para encontrarse con Jesús, pero Pedro en vez de mirar a Cristo, miró la tormenta, se empezó a hundir y el Señor le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y en tercer lugar, el Señor la mencionó a los 12 discípulos cuando venía caminando sobre el mar y esa embarcación estaba azotada por una tormenta y el Señor dijo, calma a la tormenta se calmó y el Señor, después de reprender la tormenta, los reprendió a ellos y le dijo, ¿por qué dudaron, hombre de poca fe? La poca fe nos conduce a la ansiedad, a la duda y al temor y al miedo. La poca fe. Cabe aclarar algo, hermano. El Señor no está diciendo que no tenían fe, sino poca fe, poca fe. ¿Y qué es la poca fe? Bueno, la poca fe es alguien que habla de una persona que cree que Dios perdonó sus pecados, cree que Dios le dio vida eterna, cree que cuando muera abrirá sus ojos en el cielo, pero sin embargo le cuesta creer que Dios le dará el alimento y el vestido para subsistir en esta tierra. Es casi cómico, hermano, creer en las verdades espirituales y celestiales, pero dudar ante las necesidades terrenales. Creer que Dios llenó su corazón, pero duda de que Dios llene su estómago o vista su cuerpo. Cree que Dios lo llevará al cielo, pero duda de que Dios lo sostendrá en la tierra. Eso es poca fe, ¿no? Y parece cómico, ¿no? Creemos grandes verdades de que Dios me llevará al cielo y si muero me resucitará, pero no creo que Dios me va a hacer llegar a fin de mes. Eso es poca fe. Aquí hay algo muy interesante en la palabra fe de este versículo 30. La palabra fe da la idea de pensar. Es decir, alguien que tiene poca fe es alguien que no piensa, no medita, no reflexiona, no se detiene a considerar de que Dios cuida de las aves y de las flores. ¿Cómo no cuidará de él? Por esa razón el Señor
nos dice, mirad, considerad, detente, piensa. Si vuestro Padre alimenta las aves y viste a las flores, cuánto más lo hará con ustedes, hombres de poca fe. Poca fe. La fe tiene que ver con pensar, considerar, detenerte a ver que si Dios cuida de esos animalitos, ¿no va a cuidar de sus hijos? Este versículo 30 tiene un paralelismo con Romanos 8:32. Acompáñame a Romanos 8:32. ¿Qué dice Romanos 8:32? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Tremendo versículo, hermano. Si Dios ya nos dio lo mayor, ¿y qué es lo mayor? Su Hijo amado, su Hijo único. Si Dios ya nos dio lo mayor, ¿cómo no nos va a dar aquello que es menor? Piensa, querido hermano, en esta pregunta. ¿Cuál es la cosa más grande que Dios hizo por ti? Envió a su único Hijo a morir por tus pecados, para poder suplir tu mayor necesidad de tu vida, el perdón de todos tus pecados. Piensa, hermano, si Dios ya suplió tu mayor necesidad, ¿cómo no va a suplir tu menor necesidad? Dios te dio tu Hijo. ¿No te va a dar el sustento para esta tierra? El origen de nuestra ansiedad es que no pensamos, es que nos olvidamos de la fidelidad y bondad de Dios en el pasado. Y eso nos lleva a la preocupación en el presente y a la incertidumbre en el futuro. Hermano, si usted quiere fortalecer su vida espiritual en un momento de prueba, piense en la fidelidad de Dios en el pasado. Si Dios fue fiel ayer, ¿por qué no va a ser fiel hoy? ¿Y por qué no va a ser fiel mañana? Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Es precioso, hermano, en esos momentos de prueba, recordar las pruebas del pasado y ver cómo Dios fue fiel en esas pruebas. Y eso a mí me ayuda a sobreponerme en el presente. Si Dios fue fiel ayer, también va a ser fiel hoy. Y también va a ser fiel mañana. Querido hermano, piensa en esto. Si Dios fue fiel en el pasado, también será fiel en el presente y en el futuro. Nunca te olvides de eso. Nunca olvides. Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 y 23 dice, nunca decayeron tus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Cada día y todos los días Dios muestra su fidelidad. Cada día, hermano. Cuando usted despierta a la mañana, usted puede experimentar la misericordia de Dios. Despertó, despertó. Muchos no despiertan. Y cuando usted se va a dormir a la noche, puede recordar la fidelidad de Dios. Durante todo ese día, el Señor lo sostuvo. Qué hermoso, ¿no? A la mañana, recuerdo la misericordia de Dios. Pude despertar un nuevo día. Y a la noche, cuando me voy a dormir, la fidelidad de Dios. El Señor fue fiel en este día. También el Señor nos dice, no te dejaré ni te desampararé nunca. Si Dios no desampara a las aves, mucho menos lo hará con nosotros. Nosotros no solo somos el resultado de su creación, sino también somos el resultado de su redención. Fuimos comprados con la sangre de su amado Hijo, privilegio que no tienen las aves ni la flor. Hermanos, no sé si a usted le gusta subrayar los versículos en la Biblia, pero este versículo allí en hebreo que dice, no te dejaré ni te desampararé nunca, márquelo. Y sobre todo una palabrita, la palabra nunca, nunca te desampararé ni te dejaré, nunca. Entonces hemos visto el mandamiento, las razones, el origen, nuestra poca fe. Y por último vamos a ver la solución. ¿Cuál es la solución para la ansiedad, la preocupación? Cosa de que desde esta noche hasta que el Señor nos lleve no estemos más ansiosos. Yo cuando venga la próxima vez voy a preguntar, hermano, ¿sigue ansioso? ¿Está ansioso usted?
¿Ya escuchó la palabra? Vamos a ver la solución. Versículo 33 y 34. Más busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, ¿qué cosa? El alimento, el vestido, os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. La solución para la ansiedad. En estos dos versículos el Señor nos provee dos soluciones para vencer la ansiedad. La primera solución es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Ahora interesante, no dice buscad únicamente, no, dice buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Este versículo 33 es un contraste con los versículos 31 y 32. Se nos dice que los gentiles o paganos buscan estas cosas. ¿Qué cosas? La comida y el vestido. Pero la palabra buscar en el contexto de los paganos significa buscar afanosamente y ansiosamente. Los hombres que no conocen a Dios, los paganos, tienen como prioridad buscar las cosas de esta tierra. Ellos viven preocupados por la comida, por el vestido, pero despreocupados por su alma, despreocupados de Dios, de la eternidad. Pero aquellos que somos ciudadanos del cielo, si queremos vencer la ansiedad, debemos tener como prioridad el reino de Dios y su justicia. El ciudadano del cielo debe poner en orden sus prioridades. Es un asunto de prioridades. El Señor dice, buscad primeramente el reino de Dios. Si vivimos enfocados en las cosas de esta tierra, descuidaremos las cosas que tienen que ver con Dios y su reino. No podemos servir a dos señores, dijo Jesús. No vivimos para las cosas de esta tierra, vivimos para Dios y su reino. Y su reino. Estamos en la tierra, pero vivimos para el reino de Dios. Somos ciudadanos del reino del cielo. Esto es lo mismo que dice Pablo en 2 Corintios 4:18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Todo lo que tiene que ver con esta tierra, en esta tierra quedará y será consumida por el fuego, pero todo aquello que hagamos para la extensión de su reino es lo que tiene valor, es lo que llevaremos después de la muerte, hermano. Eso es lo que vamos a llevar después de la muerte, lo que hayamos hecho para el reino de Dios. Las demás cosas van a quedar acá y van a ser consumidas por el fuego. Buscar el reino de Dios es vivir para el avance del gobierno de Dios en el corazón de los hombres. Esto tiene que ver con una actividad evangelística, llevar el evangelio de Cristo a toda criatura. Querido hermano, ¿cuál es tu preocupación? ¿Tus bienes materiales, tu salud, tu futuro, tus metas, tu trabajo o llevar el evangelio a aquellos que van camino al infierno? ¿Cuál es nuestra prioridad hoy? Llevar el evangelio. Nuestro Señor nos dejó un gran ejemplo. Él cuando vivió en este mundo, su ocupación principal fue el Evangelio del Reino. En Lucas 4, 42 y 43 dice, cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto y la gente le buscaba y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero Jesús les dijo, es necesario que también en otras ciudades anuncie el Evangelio del Reino de Dios, porque para esto he sido enviado. La prioridad de Cristo en la tierra era anunciar el Evangelio del reino. Hermano, es triste ver a tantos cristianos tan ocupados y preocupados por cosas materiales y tan despreocupados por las almas de los que se pierden. Piensa, hermano, ¿cuándo fue la última vez que le hablaste a un incrédulo? ¿Cuándo? ¿Cuándo fue la última vez que le predicaste a una persona? Esa es la prioridad del reino. La persona que está enfocada en el reino de Dios está pensando en la salvación de otros. Pero el Señor no solo dice que debemos buscar el reino de Dios, sino también debemos buscar su justicia. ¿Y qué quiere decir su justicia? La palabra justicia hace referencia a piedad, carácter, santidad. Lo que el Señor aquí está diciendo es que el remedio para vencer la ansiedad no solo es buscar la actividad del reino, que es el evangelismo, sino también es buscar la piedad del reino, que es vivir de acuerdo al carácter santo de Dios.
En resumen, si nosotros los ciudadanos del reino del cielo estamos preocupados por la actividad y la piedad del reino, no tendremos tiempo para preocuparnos por las necesidades terrenales. Si yo estoy enfocado en las cosas de Dios, no voy a estar preocupado en las cosas de esta tierra. Pero si nosotros estamos preocupados por las necesidades terrenales, no tendremos tiempo para preocuparnos por la actividad y la piedad del reino, que no es otra cosa que servicio, santidad, evangelismo, carácter piadoso. Porque no podemos evangelizar si carecemos del carácter piadoso, santo, porque haría que el evangelio no sea algo creíble. Entonces, buscar el reino de Dios y su justicia es llevar el evangelio y cultivar en nosotros un carácter piadoso, santo. ¿Por qué? Porque somos ciudadanos del cielo, no de la tierra. Nosotros no nos parecemos al mundo. Nosotros somos del cielo. Somos diferentes a este mundo. Pero también el Señor en este pasaje nos regala una promesa, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. De que si nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia como una prioridad, Él se ocupará de nuestras necesidades, en este caso, la comida, la bebida y el vestido. Es como que si el Señor nos dice, ocúpate de mi reino y yo me ocuparé de tus necesidades. Esa es un orden de prioridad, hermano. ¿Qué hacemos nosotros? Al revés, nos ocupamos de nuestras necesidades. Y el Señor dice, no, no, yo me voy a ocupar de tus necesidades. Vos ocupate del reino. Hacemos lo contrario, nos ocupamos de nuestras necesidades y dejamos que Dios se ocupe de su reino. Es allí cuando nos sumergimos en la ansiedad. Pero también el Señor nos da otra manera de vencer la ansiedad. Versículo 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. El primer remedio es enfocarnos, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero el segundo remedio es vivir un día a la vez. Vivir un día a la vez. El Señor dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Vivir un día a la vez, hermano. Aquí el Señor agrega una cosa más por la que nos preocupamos. No solo nos preocupamos por la comida y el vestido, sino también por el futuro. ¿Qué será de nosotros mañana? ¿Qué será cuando me jubile? ¿Qué será? ¿Qué será de mis hijos? ¿Qué será? Estamos preocupados por el futuro. El Señor aquí nos aconseja que vivamos un día a la vez, que no pensemos en las posibles necesidades del mañana, porque ya cada día tiene su cuota de problemas, ¿no? Cada día tiene sus problemas. Ahora, esto no significa que no debemos planificar para el mañana como una forma de prevenir ciertos problemas, sino que no debemos preocuparnos o afanarnos por el futuro. Una cosa es prevenir, otra cosa es preocuparnos. Otra cosa es preocuparnos. Prevenir significa que yo puedo planificar pensando que Dios puede cambiar ese plan y está bien si lo cambia. Pero preocuparnos es otra cosa, es un pecado. Cuando nos preocupamos por el mañana, no valoramos las bendiciones del presente y eso hace que no las disfrutemos. El afán por el mañana nos quita el gozo de hoy. Nos quita el gozo de hoy. Además, nos anula para servir a Dios en el presente. Hermano, vive un día a la vez y deja que el futuro esté en las manos de Dios, porque Dios ya se encuentra en el futuro. Hermano, no tengas miedo del mañana. Dios ya se encuentra allí. Dios ya está allí. Nuestra responsabilidad es el presente. El pasado no lo podemos cambiar y el futuro no lo podemos predecir, pero el presente sí lo podemos vivir. ¿Y de qué manera? Buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Y Dios se encargará de la comida, del vestido y del futuro. Vive un día a la vez. Un día a la vez. ¿Cuántas veces le pasó, y me ha pasado a mí, que nos preocupamos por cosas del mañana y que nunca pasaron? Y nos amargamos en el presente y nunca pasaron. El Señor dijo que Él estaría con nosotros todos los días
hasta el fin del mundo. Por lo tanto, el Señor, si estuvo ayer, estará hoy y estará mañana. Deja el futuro en las manos de Dios. Y tú vive el presente buscando el reino de Dios. La vida es hoy, hermano, no es ayer, porque ya no lo puedo cambiar. No es mañana, porque no lo puedo predecir. La vida es hoy. Hoy es la vida. Vive hoy. Mañana tendrá sus problemas ya. Vive y disfruta hoy. Quiero terminar con unas breves conclusiones. En primer lugar, convierte tus preocupaciones en oraciones. ¿Tienes una preocupación? Utilízala en oración. Por cada preocupación, eleva una oración. La preocupación nunca arregló un problema. La oración sí. Nunca arregló un problema la preocupación. Dios no dice preocúpate y yo te responderé, sino que dice Dios clama a mí y yo te responderé. La preocupación nos llena de angustia, pero la oración nos llena de paz y de confianza. Tenemos el ejemplo de Ana. Ana, ella dice que estaba sumergida en una gran angustia, el no poder tener un hijo. Y esa angustia era tan grande que ni quería comer, pero cuando ella derramó su corazón a Dios en oración, dice 1 Samuel 1:18, que ella comió y no estuvo más triste. ¿Qué hizo en ese momento de tanta angustia? Oró. Y después que terminó de orar, ya no estuvo más en angustia y comió. Número 2, invierte tu tiempo y energía en el reino de Dios. Invierte tu corta vida en cosas que podrás llevar después de la muerte. Invierte tu tiempo en la extensión del reino de Dios aquí en la tierra. Es decir, en proclamar el glorioso evangelio de Cristo, en que Él gobierna en el corazón de las personas. Hermanos, invierte tu vida en el reino de Dios. Porque si tú inviertes tu vida en el reino de Dios, todas esas cosas las podrás llevar al cielo. Son cosas que tendrán trascendencia eterna, pero todas las demás cosas van a quedar acá en la tierra. Hermano, la vida es muy corta. Inviértelo en el reino de Dios. Se dice que una persona que vive 75 años solo tendrá 50 años de vida activa. ¿Por qué? Porque 25 años estará durmiendo. Dormimos la tercera parte del día. Entonces, si vivimos 75 años, solamente tendremos vida activa 50 años, porque 25 años estaremos durmiendo. Cuando uno duerme no puede evangelizar ni puede servir a Dios. Entonces, uno se pone a pensar, 50 años comparado con la eternidad no es nada. Invierte tu corta vida en el reino de Dios. Y cuando inviertas tu vida en el reino de Dios, no estarás preocupado por las cosas de esta tierra. ¿Por qué? Porque tenemos un Padre que sabe cuál es tu necesidad. Y si Dios cuida de las aves, va a cuidar de ti. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas, dice, vendrán solas. Y quiero hablar por último para aquellos que no son del Señor. Querido amigo, el versículo 34 dice que no debemos preocuparnos por el futuro, pero este versículo tiene una excepción. Si tú no eres un cristiano, sí debes preocuparte y mucho por tu futuro, porque la Biblia enseña que todos aquellos que no han nacido de nuevo pasarán toda la eternidad en el infierno. Y eso sí que debería preocupar a aquellos que no son del Señor. Cristo es el único y suficiente Salvador. Ven a Él hoy mismo, confesando tus pecados y clamando por misericordia. Por misericordia. Eso sí, a un incrédulo le debería preocupar el futuro. Porque si rechaza a Cristo, el único medio de salvación, la Biblia dice que habrá una condenación eterna, un estado de perdición. Cristo murió por los pecadores, pero por los pecadores que se arrepienten, que ponen su confianza en su persona y en su obra en la cruz. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y si el Señor dijo eso, es verdad, es palabra de Dios. Solamente se irán al cielo todos aquellos
que se han humillado como un niño y han dicho, Señor, soy un pecador, yo no me puedo salvar, pero creo que en esa cruz tú moriste por mí, tú cargaste mis pecados, pero también creo que resucitaste, venciste a la muerte y hoy estás sentado a la derecha de Dios y manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Y qué es arrepentirse? Es abandonar el pecado y correr hacia Cristo, el único medio de salvación.